Bien, ahora vamos a dar el pase para dar inicio a nuestra actividad. A la doctora Tayana Palacios podemos iniciar la sesión. Muchas gracias. Muy bien, ¿podrían confirmarme si se me escucha, por favor? Sí, Ok, Sí, sí, se escucha. empezaremos con el siguiente lema. Las víctimas de violencia de género no solo sufren el daño físico o emocional inmediato, sino que también desarrollan patrones de miedo, ansiedad y culpa que pueden perdurar incluso después de salir de una relación abusiva. Este lema es dicho por Lenore E. Walker. ¿Qué nos quiere plantear este autor? Él nos plantea que las víctimas de violencia de género experimentan ciertos efectos psicológicos profundos y estos van a trascender un daño inmediato. Él aplica su teoría del ciclo de la violencia y aquí explica cómo estas personas van a desarrollar sentimientos como los de ansiedad, miedo y culpa que pueden persistir aún después de haberse alejado de su agresor. Asimismo, Walker introduce el síndrome de la mujer maltratada, un estado psicológico caracterizado por la indefensión aprendida y la dificultad para romper el vínculo con el agresor. Muy bien, con mucho entusiasmo, damos la más cordial bienvenida a todos nuestros presentes del día de hoy, tanto a quienes nos acompañan a través de nuestra plataforma virtual de estudio, como también a quienes nos siguen en nuestra página oficial de la Asociación Jurídica LexJust. Mi nombre es Ayana Palacios y tendré el honor de moderar la ponencia del día de hoy. Es mi privilegio presentar a nuestra distinguida ponente del día de hoy, Lady Diana Jaime Farro, quien hoy nos expondrá el tema el perfil psicológico de las víctimas de violencia de género. Antes de darle el paso a la estimada doctora, voy a hablar un poco acerca de ella, acerca de su trayectoria y experiencia profesional. Dentro de su formación académica tenemos que tiene un título en informática otorgado por el Instituto Tecnológico Carlos Cueto Fernandini. También tiene estudios en psicología con enfoque forense en la Casa de Estudios Universidad César Vallejo. Y también cuenta con una certificación en bienestar psicológico y psicológico. Dentro de su experiencia profesional, vemos que tiene experiencia como psicóloga forense, experiencia en educación y prevención, en ciberseguridad y competencias digitales y también en desarrollo infantil. Está como capacitadora en capacitación Proyecta sobre bienestar infantil y educación emocional. También hay ciertos proyectos destacados de la doctora Lady Diana, como la promoción de escuelas seguras en el 2024 y el poder de ser padres responsables, el cual es un taller enfocado en la crianza y su impacto en el desarrollo infantil. Por último, tiene dos reconocimientos, uno por nuestra asociación, la Asociación Jurídica Lex Justa, por las anteriores ponencias en psicología forense, y también uno otorgado por la institución educativa Santa Rosa de Valle en el 2022. Tal reconocimiento fue por su charla sobre violencia escolar en niños y adolescentes. Ahora sí, doctora Lady, la sala es toda suya. Muy buenas noches, doctores, colegas, hoy presente. Es un honor para mí estar aquí para compartir sobre todo con ustedes un análisis profundo sobre el perfil psicológico de las víctimas de la violencia de género, pero bajo un enfoque forense. Quiero agradecer de antemano a la Asociación Jurídica Lex Justa y también al Ilustre Colegio de Abogados de Sullana por permitirme en esta ocasión poder dar este espacio, ¿no?, de reflexión y aprendizaje sobre todo a una problemática que sigue afectando a tantas personas en nuestra sociedad. Mi nombre es Lady Diana Jaime Farro y a lo largo de esta ponencia vamos a explorar juntos cómo la violencia de género impacta psicológicamente a las víctimas, cómo podemos identificar, ¿no?, los signos y síntomas, la clave desde la psicología forense y sobre todo, qué herramientas existen para poder brindar el apoyo efectivo y justicia, que es lo más importante.
A través de estos casos reales y un análisis basado en la evidencia científica, sobre todo, ¿no? Vamos a profundizar cuáles son los factores psicológicos que está influyendo en realidad a esas víctimas en su proceso de recuperación. No solo en su proceso de recuperación, sino también en los desafíos que van a enfrentar dentro del sistema legal. Los invito a escuchar y a tomar una mirada crítica y de empatía sobre todo, porque no solo son conocimientos, es una acción que podemos contribuir a la protección y a la defensa de los derechos de las víctimas. Bien, con esto quiero comenzar el perfil psicológico de las víctimas en violencia de género desde un enfoque forense. Siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos del perfil psicológico de las víctimas, ¿no? Nos ponemos a pensar y decimos, la violencia de género es una problemática social y de salud pública que afecta a millones de personas en el mundo con consecuencias devastadoras para las víctimas sobre todo. En este ámbito forense es fundamental, colegas, el poder profundizar, ¿no? Esta problemática social se tiene que profundizar. ¿Por qué? Porque vamos a analizar el perfil psicológico de quienes lo sufren para comprender su comportamiento, evaluar el impacto emocional y cognitivo, mira qué importante, y proporcionar las herramientas que nos puedan permitir a nosotros su protección de recuperación. En esta ponencia, sobre todo, vamos a explorar las características psicológicas de las víctimas, los efectos de la violencia en su salud mental, la metodología de las evaluaciones psicológicas forenses y en algunos otros casos que ilustran la importancia de un abordaje especializado, ¿no? En este caso, yo les quiero comentar un casito verídico, bien, les quiero contar sobre todo. Voy a cambiar el nombre por ética profesional. Este es un caso que sucedió aquí en el Perú, que no ha sido muy visualizado porque sabemos que hay muchos casos que no son pues vistos, ¿no? Por ejemplo, María de 29 años sufrió violencia de género por parte de su pareja durante 7 años. Y a pesar de los múltiples intentos de separarse, la dependencia económica y emocional, ¿no? Fue junto con el miedo a las represalias. La mantuvo en silencio, la mantuvo en la relación en silencio y finalmente, tras una agresión física grave que casi le costó la vida, denunció y logró obtener un orden de restricción. Sin embargo, ahí no quedó todo, pues las secuelas psicológicas y sociales siguen afectando su vida. ¿Cuáles son las consecuencias? Nos ponemos a pensar desde nuestro ámbito forense, desde nuestro ámbito forense psicológico, pues optó por obtener el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué quiere decir eso, Lady? Pues cualquier sonido fuerte, por ejemplo, le asusta. Eso es algo extremo, ¿no? Ya estamos llegando a algo extremo. Dificultad para confiar en otras personas, especialmente en los hombres. Mira hasta qué magnitud estamos llegando con estos casos. Las pesadillas frecuentes, no recurrentes, sobre los episodios de violencia. ¿Qué más, Lady? ¿Qué más aborda dentro de lo que es un trauma? Porque es un trauma. La depresión y la ansiedad generalizada, el sentimiento de desesperanza y la baja autoestima, los ataques de ansiedad ante las situaciones que le recuerdan a su agresor. ¿No? Imagínense poder vivir con todo ello. El aislamiento social, el miedo a ser juzgado, a que la violencia se repita nuevamente. Y esta persona tiene tanto, este trauma le ha llegado a impactar, ¿no? De una manera totalmente negativa, que ella tiene miedo a repetir, ¿no? Esta acción. ¿Qué más, Lady? Cuéntanos. La indefección aprendida. ¿Qué es eso? La indefección aprendida. La creencia que no tiene el control sobre su vida. Se siente incapaz esta persona de tomar decisiones sin validación de alguien más.
el miedo a involucrarse en nuevas relaciones por temor a repetir la misma experiencia. Y lamentablemente, si es que no se hace ver con un especialista de la salud mental, lamentablemente repite patrones. Y eso es totalmente verídico. Las consecuencias sociales y laborales, en este caso, sobre todo que les acabo de comentar, por ejemplo, la pérdida de empleo debido a faltas constantes de trabajo por estrés y ansiedad. Puede perder su empleo, claro que sí, porque no está al 100%. El estigma social. Los familiares y amigos los culpan por no haberse ido antes, ¿no? Muchas veces se escucha, pero yo te dije, yo te aconsejé. Ya le habíamos aconsejado muchas veces, no es fácil, doctores, colegas, salir de este círculo, porque se vuelve en un círculo vicioso. Las dificultades económicas, sin una red de apoyo sólida, enfrenta problemas para mantenerse, ¿no? Y dentro de lo que viene a ser la perspectiva forense, la evaluación y las evidencias son las entrevistas forenses, por ejemplo, ¿no? Las aplicaciones, los protocolos, que más adelante lo vamos a ver. En este caso, colegas, doctores, en este caso se demuestra cómo la violencia de género no solo te deja estas marcas físicas, sino también profundas heridas emocionales y sociales. Desde este enfoque forense, es crucial identificar y documentar estos efectos para poder brindar a la justicia el apoyo a las víctimas, ¿no? Se necesita un desarrollo más detallado que se adapte al caso, a un tema específico. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Ustedes, doctores, que están en el área del derecho, ¿no? Se lucha con estos casos a diario. Es lo que nosotros vemos. Y la magnitud final de todo esto se convierte en el feminicidio, ¿no? Que ya hemos hablado anteriormente de ese tema. Eso ya es lo final de todo lo que está pasando y repercutiendo, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Qué importante. Cuando nosotros hablamos del ciclo de vida de la violencia, ¿no? Se describe en este caso que un patrón clínico de la violencia de género está compuesto por 3 fases. La primera fase es la fase de acumulación de tensión. ¿Qué quiere decir esto? Son pequeños incidentes de abuso que genera miedo, ¿no? y ansiedad en las víctimas. Como por ejemplo, también tenemos el otro factor que es la explosión violenta. ¿Qué quiere decir ello? El episodio de agresión física, psicológica o sexual. Hay otro factor del ciclo de la violencia que no se toca mucho, que es luna de miel. El agresor se muestra arrepentido y promete cambiar, ¿no? Lo que refuerza el vínculo con la víctima. Por ejemplo, Lucía, vamos a cambiarle el nombre. Lucía ha sido golpeada por su pareja muchas veces, pero después de este abuso, él llora, le pide perdón, le promete cambiar, él va a mejorar, ¿no? Esto le lleva a permanecer en una relación aunque el ciclo vuelve a repetirse. Entonces, ¿de qué estamos hablando, colegas? Estamos hablando ya también, en este caso, de un apego emocional, pero negativo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué podríamos nosotros dar como impacto psicológico a este caso que yo les acabo de comentar? El estrés y tensión constante, la baja autoestima y sentimiento de culpa, el desarrollo de estrategias de repente de sumisión, ¿no? Para evitar las agresiones. Porque dentro de ello llega justamente la explosión violenta. Que un día, durante una discusión, Andrés golpea a Lucía. Que ella se siente paralizada y no sabe cómo reaccionar ante esta situación violenta. Puede haber agresión física, sexual o psicológica. Como por ejemplo, Lady, los gritos, las amenazas, los insultos. Este impacto psicológico, como les comenté hace un momento, eso es un trastorno del estrés postraumático, ¿no? Entonces, este impacto es un refuerzo del ciclo de vida
en la cual ella se aferra a esta relación y hay muchas personas que lo normalizan y dicen, bueno, ya discutieron, pelearon, se agredieron, nuevamente van a regresar, ¿no? Porque ella no quiere salir de ahí, ¿no? Ella incluso he escuchado, lamentablemente, que se dice, ella es masoquista, ¿no? Le gusta esa relación, ¿no? Pero señores, comprendamos que esta dificultad para salir de la relación es debido a una manipulación emocional, el miedo a enfrentarse nuevamente a la vida o a las represalias que se intenta de repente cuando ella lo deja. Desde el análisis forense, esta clave es documentar cada fase para identificar patrones de abuso de la víctima. Es un proceso legal, ¿no? Como les comenté hace un momento, sobre ese enfoque sobre todo. Bien. Siguiente, por favor. Importante. Me gusta bastante el hecho que podamos conversar sobre los mitos sobre la violencia de género. ¿Qué se dice sobre los mitos sobre la violencia de género? Existen diversas creencias erróneas que perpetúan la violencia. Por ejemplo, si no se va es porque le gusta ser maltratada. Imagínense, ¿no? Muchas víctimas no pueden irse debido al miedo, a la dependencia económica, a la manipulación psicológica, porque lamentablemente no tienen ese apoyo, a veces en el momento, justamente en ese momento crítico, ¿no? Entonces, veamos sobre todo el miedo a las represalias. ¿Por qué, Lady? Porque muchas víctimas han sido amenazadas desde la muerte sin intentar dejar al agresor, ¿no? Por ejemplo, existe un alto riesgo de feminicidio en el momento en la víctima que decide irse. Y eso se ha visto comprobado día a día en las noticias, ¿no? Feminicidio, feminicidio, feminicidio y feminicidio. Porque intentó dejar a la pareja. Llegaron hasta su mismo domicilio a poder perpetuar el hecho del crimen. Una de las razones también sobre ello es la dependencia económica, como les comenté hace un momento. Algunas víctimas no tienen ingresos propios y dependen totalmente de su agresor. En muchos casos, el agresor les impide trabajar. ¿Por qué, Lady? Porque controlan sus propios recursos, ¿no? La manipulación y el control psicológico. El agresor usa una táctica que hace creer que la víctima incluso tiene la culpa de su accionar. Y ahí aplica el chantaje emocional, diciendo que sin él no va a poder sobrevivir, ¿no? Sin mí no vas a poder sobrevivir, te dice el agresor. Los factores socioculturales también es muy importante. En algunas culturas de familia se espera que la mujer aguante. Anteriormente, este pensamiento primitivo, ¿no? En las cuales decían, ya casado, están casados con hijos, ya no te puedes separar de tu esposo hasta el fin de tus días. ¿Y cuál es el fin de sus días? Que en algún momento la mujer diga, me cansé de tanta violencia, quiero dejarte y la matas. Eso sería el fin de los días, ¿no? Hoy por hoy se ve ello. O el síndrome de la indefección aprendida. Como les comenté hace un momento, después de tantos abusos, la víctima puede sentir que ya no hay salida. Se convierte en el control de su vida, la que lleva a permanecer esta relación, ¿no? Entonces, mire, de lo que estamos hablando, eso es uno de los mitos, ¿ah? Y te estoy hablando solo del que dice, si no se va, es porque le gusta el maltrato, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando también sobre eso mucho que escucho, ¿no? Las víctimas exageran o provocan la violencia. O sea, mira qué prejuicio, ¿no? Revictimizar y minimizar sobre todo la responsabilidad del agresor. O los agresores son personas enfermas o con problemas de alcoholismo. Es por ello que él le pega seguramente, porque, o sea, estamos normalizando. La violencia no siempre está relacionada con enfermedades mentales, ojo, o el consumo de sustancias. La violencia solo ocurre en familias de bajos recursos, también escucho. No, estamos equivocados. Estos son mitos, pues, ¿no? Estamos hablando de los mitos. La violencia de género afecta a todos los estratos sociales. Estos mitos, lamentablemente, desinforman y dificultan la intervención adecuada, perpetuando el ciclo de abuso.
Esto es así, ¿no? No es la víctima que quiera ser maltratada, colegas, doctores, sino que son las barreras emocionales y económicas, sociales, las que mantienen atrapada en este enfoque. Cuando hablamos del enfoque forense, es crucial, ¿no? Poder detectar estos factores. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de brindar el apoyo psicológico y legal para su protección, ¿correcto? Entonces, hablando ya de los mitos sobre la violencia de género, incluso lo que yo he comentado en estos momentos, seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no? Pasemos, por favor, con el siguiente tema. Muy bien. El impacto psicológico conductual desde nuestro enfoque forense. Las víctimas de género dejan secuelas profundas en la salud mental de las víctimas. Entre ellas están el trastorno de estrés postraumático que les comenté hace un momento, ¿no? Esas pesadillas, esa evitación, las situaciones que recuerdan, ¿no? En este caso, las personas víctimas, la depresión y la ansiedad, los sentimientos de desesperanza, la tristeza profunda al caer en depresión incluso muchas veces y el miedo constante, esa ansiedad constante que se siente, ¿no? ¿Llega a qué? Al suicidio y en las autolesiones. Algunas víctimas pueden recurrir a estos mecanismos incluso antes de la falta, no ven salida visible. Entonces me suicido. ¿Por qué? Porque no tienen una red de apoyo. Porque la red de apoyo primaria, ¿cuál sería? Doctores, colegas, la familia, los amigos, el entorno más cercano, pero lamentablemente a veces no están y te sientes sin salida, ¿no? Los trastornos disociativos, la desconexión emocional o mental como mecanismo de defensa, ¿no? Las alteraciones cognitivas, que se ven dificultades de toma de decisiones, estás insegura, la concentración y la memoria debido al estrés prolongado. ¿Eso pasa muchas veces? Sí, sí, eso pasa muchas veces y actualmente lo estamos pasando, ¿no? Nuevamente voy a tocar un caso de Lucía, una joven de 22 años. Terminó una relación abusiva hace un año y sigue sintiendo el peligro. Tiene pesadillas constantes con su agresor. Evita lugares en los cuales frecuentaba con él o que le recuerden a la relación. ¿Qué es esto? Estos son signos claros del TEPT, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo mucho más severo. Estamos hablando de un tema muy crucial que estamos pasando actualmente y que debería acabar, sí, debería acabar, pero lamentablemente no es así, las cifras se han elevado, ¿no? Entonces, doctores, estamos viendo un claro ejemplo verídico que no podemos ser ajenos o individualistas a esto. Quizás a nosotros no nos está pasando porque podemos saber de repente las medidas, incluso a veces recordamos con todo lo que yo les estoy comentando y podemos ver o visionar un panorama anterior, esto me pasó en algún momento. ¿Y cómo podías abordar eso? ¿No? ¿Cómo se podía hacer? El impacto de la violencia de género, como les comenté, no solo es físico. Las secuelas psicológicas son muy, muy agravantes, ¿no? Y cognitivas que afectan gravemente a la vida de la víctima, sobre todo, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es muy importante. Me gusta bastante este tema de la evaluación psicológica forense, sobre todo. ¿Por qué? Porque acá tenemos un papel muy importante, muy fundamental, para evaluar el impacto, ¿no?, de la violencia y proporcionar pruebas de procesos judiciales. Algunas herramientas de evaluación incluyen entrevistas clínicas y forenses. ¿Qué te va a permitir esto? Te va a permitir explorar el estado emocional y la percepción de riesgo de la víctima. Por ejemplo, las pruebas psicométricas son muy importantes porque estos cuestionarios, estandarizados que evalúan ansiedad, depresión, trauma y autoestima, ¿no? Los análisis de discurso, ¿qué es eso, Lady? Son lo que identifican
de inconsciencias a patrones de victimización en los testimonios. También tenemos la evaluación del riesgo de violencia, por ejemplo, el que determina la posibilidad de que la víctima siga siendo un peligro, ¿no? Estas evaluaciones no solo nos van a servir, doctores, colegas, para poder determinar la credibilidad, lo verídico de la víctima, sino un proceso legal. Para diseñar estrategias de intervención psicológica también lo vamos a necesitar, sobre todo para la protección, ¿no? A veces pensamos y decimos, porque he visto estos casos, les comento un poco, estoy haciendo unas prácticas dentro de un estado estatal que viene a ser un penitenciario y se ven estos casos, ¿no? Se ven estos casos cuando la víctima se ha realizado todas estas pruebas. Incluso no les hacen las pruebas concretas. Lo que yo le estoy comentando en estos momentos son todas las pruebas que se deberían realizar. Pero lamentablemente a veces no se encuentra una cita para poder realizarlo y entonces queda inconcreto incluso en algunas situaciones, ¿no? Que no debería ser así. En este caso, las inconsciencias, por ejemplo, ¿qué se analiza también dentro de ello? Que es un punto importante que quiero tocar para que pueda quedar claro, es que las inconsciencias naturales en el relato pueden deberse al trauma, ¿no? Se observa el lenguaje corporal, el tono de voz, los bloqueos emocionales, se identifica el uso de expresiones como minimización del abuso o sentimiento de culpa. ¿Qué importancia legal toma el caso? Que permite distinguir entre lagunas por traumas y contradicciones relevantes, ¿no? Que tienen de gran importancia. Aporta elementos claves para valorar la veracidad del testimonio. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser la evaluación de riesgo de violencia, ¿de qué estamos hablando, Lady? Claro, pues ahí justamente en ese punto vamos a determinar si la víctima sigue siendo un peligro, si es que es necesaria la intervención inmediata, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué herramientas yo voy a usar? La escala de predicción de riesgo de violencia, la escala de repente del programa LAP, que es una evaluación de riesgo de feminicidio, las entrevistas estructurales, por ejemplo, para evaluar las amenazas directas o indirectas. La importancia, Lady, la importancia legal, recuerden que lo forense tiene mucho que ver con lo legal y jurídico, entonces por eso estamos tocando algunos puntos. ¿Qué nos permite la importancia legal? En este caso, las medidas de protección urgentes, las órdenes de alejamiento, los refugios, ayuda a diseñar de planes de intervención psicológica y legal, ¿no? En conclusión, la evaluación psicológica forense en víctimas de género es totalmente ¿para qué? Para brindar pruebas objetivas en un proceso judicial, sobre todo, para proteger a la víctima con medidas de seguridad, para poder diseñar estrategias de recuperación psicológica. Es muy importante que los tribunales, los peritajes psicológicos sean esenciales y no tenga una dilatación de afectación a garantizar la justicia y reparación para la víctima. Justamente hace poco comentaba este tema, ¿por qué? Porque es muy importante que la víctima pueda tomar eh, rápidamente este caso, ¿no? En este caso pueda tener el apoyo de inmediato. Lamentablemente, aquí en nuestro país no es así. Se dilata mucho, mucho, mucho el tiempo, ¿no? Y lo sabemos. Eh, Siguiente, por favor. Muy bien, este tema también es muy importante. Las deficiencias del aparato estatal y la psicología forense. ¿De qué trata esto? Uno de los grandes retos en la lucha contra la violencia de género es la falta de un sistema estatal eficiente. ¿Por qué? Porque este va a garantizar que la justicia y la protección de las víctimas y algunas fallas que incluyen ahí, por ejemplo, tengan las leyes o lo que se presenta ratificadamente es las leyes insuficientemente adaptados a la realidad. ¿Qué significa ello, Lady? Existen vacíos legales que no consideran los distintos tipos de violencia y sus efectos psicológicos. La deficiencia en la atención psicológica forense, por ejemplo. Falta de especialistas capacitados para evaluar el impacto del abuso de las víctimas. Yo que estoy presencialmente y les puedo comentar desde un área del campo ya, estando en el campo, esto sucede mucho. La deficiencia en la atención psicológica forense, necesitamos más especialistas, capacitados sobre todo, ¿no? Los procesos judiciales lentos, ay, sí, existe.
Muchas víctimas deben repetir sus testimonios varias veces sin recibir el apoyo adecuado. Por ejemplo, doctores, y ustedes son testigos de ello, y ustedes es algo verídico. Cuando una víctima, ¿no? Vamos a poner que es una víctima de abuso sexual, ¿a dónde se van? Lo primero que hacen es ir a una comisaría. Le cuentan al comisario. Después que le cuentan al comisario, van al área de parte de familia, que es dentro de la comisaría. Nuevamente dan el relato. Imagínense, estamos hablando de un tema muy delicado que es abuso sexual. Y ya pasó por 2 personas dentro del área de lo que viene a ser la comisaría. Luego, no solo se queda ahí la versión. ¿A dónde va derivada toda esta versión? Ya, te vamos a volver a llamar, te vamos a notificar, pasa a instancias judiciales. Tienes que comentar, en este caso, a una persona que trabaja en el Estado, que es un psicólogo o psicóloga de parte en esta área judicial, también le cuentas, ya son 3 personas a las cuales vienes contando. ¿Por qué automáticamente no nos vamos directo al hecho y con la persona encargada del tema? Miren qué tanto proceso se pasa repetitivamente y creemos que esto no va a afectar emocional, psicológicamente a la persona. Claro que sí, porque es un tema tan delicado que está pasando de versión, una versión está pasando de persona en persona. Entonces, creo que estamos hablando de un tema muy agravante, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el proceso judicial de revictimización que yo les acabo de hablar, a veces sin recibir apoyo adecuado, muchas veces no reciben el apoyo adecuado. La escasez de refugios y redes de apoyo, la falta de albergues, estamos hablando de la asistencia psicológica limitada, la capacidad de víctimas para salir de la violencia. Entonces, ¿qué necesitamos? Es fundamental mejorar la formación psicológica forense, agilizando los procesos judiciales y garantizar que las víctimas reciban una atención especializada desde el primer momento, ¿no? Es muy importante, sobre todo, que nosotros podamos entender, y sé que ustedes, doctores y colegas aquí presentes, que estamos el día de hoy escuchando esta ponencia, sabemos que lo mejor sería que estos casos pasen directamente con la persona competente, ¿no? Porque se dilata mucho el tiempo, el poder realizar, incluso su testimonio no queda ahí, o sea, no es que te van a apoyar inmediatamente, ¿no? Cuando yo les hablé, por ejemplo, de lo que viene a ser las leyes de insuficiencia adaptadas a la realidad, les hablé de la violencia psicológica subestimada, ¿no? Porque muchas veces las leyes solo consideran la agresión física como prueba suficiente. O también la falta de perspectiva de género. Algunas normativas incluso dicen que exigen que la víctima pruebe el daño psicológico con peritajes muy costosos. Imagínense una persona de bajos recursos. ¿Cómo hace? ¿No? Entonces ahí tenemos que trabajar bastante. Las órdenes de protección ineficaces, por ejemplo. Muchas víctimas denuncian, pero no reciben medidas de seguridad inmediata. He visto y he sido testigo de algunos casos que incluso las medidas de protección de las personas, tanto la mujer como para los hijos, les llega después de un año. ¿Pueden creer? Y lo peor, que quieren que pase cámara GS en los niños para evidenciar esa violencia que hubo en el hogar después de un año. O sea, la persona tiene que esperar un año para que pase cámara GESEL. ¿Ustedes creen que en este caso la mujer y los hijos se acuerden eh, detalladamente del suceso? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? El impacto, en este caso por la psicología forense, es la dificultad, sobre todo los peritajes psicológicos, que sean reconocidos como pruebas suficientes en un juicio. Las víctimas que deben presentar pruebas adicionales, prolongado a su sufrimiento, lo que les acabo de comentar. Y cuando yo hablo, por ejemplo, en el punto segundo, si no me equivoco, la deficiencia de atención psicológica forense, ¿a qué me refiero? A la falta de especialistas, ¿verdad? Capacitados para evaluar correctamente este impacto de la violencia. Como por ejemplo, Lady, como por ejemplo, los pocos profesionales en psicología forense, en fiscalías y juzgados, la baja especialización en evaluación de víctimas de violencia de género, el escaso uso de pruebas psicométricas para demostrar el daño emocional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un impacto psicológico forense, la evaluación superficiales o poco fundamentales. Este riesgo de los informes psicológicos sean descartados en juicios, ¿no? Cuando yo les converso acerca del proceso judicial lentos y de revictimizantes, ¿de qué me hablas, Lady? ¿De las víctimas
que deben repetir sus testimonios múltiples, como les comenté, sin recibir apoyo adecuado. O sea, la falta de salas especializadas para que puedan tomar sus declaraciones. El interrogatorio de agresivos que cuestionan la credibilidad de la víctima, porque muchas veces te dicen, no, me está mintiendo, quiero más credibilidad de tu parte, ¿no? Las demoras en las sentencias, permitiendo que el agresor siga su libertad, porque sí, hay que ser también, ¿no? Poder ser justos, esto tiene un proceso, ¿no? Eso tiene un proceso. Ustedes, doctores, saben muy bien que todo caso tiene un proceso. Entonces, por ese lado también yo quiero ser parcial, ¿no? El impacto de la psicología forense, Lady, acerca de este tema, el desgaste emocional de la víctima, dificultando la recuperación, el posible traumatismo debido a los interrogatorios repetitivos. Sí, hay un traumatismo, por supuesto, porque estás contando algo íntimo y no lo estás contando simplemente porque conversas con otra persona y te cuenta un caso, no. Le estás contando algo muy íntimo tuyo con detalles, porque tienes que detallar muy bien lo que te ha pasado, imagínense, ¿no? Y bueno, para poder concluir sobre todo con este tema que viene a ser las deficiencias del aparato estatal y la psicología forense, yo me voy a conclusión que necesitamos fortalecer la psicología forense, perdón, y la respuesta estatal. ¿Con qué podemos nosotros, Lady, rescatar o qué es lo necesario para poder fortalecer este tema sobre todo? Que las leyes que reconozcan todas las formas de violencia y su impacto psicológico. Para nosotros sería fenomenal, sería importante. Que la capacitación especializada para los psicólogos forenses y operadores de la justicia sea eficaz, ¿no? Que la creación de protocolos, por ejemplo, en este caso, para poder evitar la revictimización en los procesos judiciales, para que tenga mayor inversión en refugios y atención psicológica gratuita. Eso es lo que todos queremos, en realidad, creo yo, porque es muy importante que nosotros podamos llevar estos temas bajo un sustento verídico, capaz, organizado, ¿no? En este caso, ya culminando prácticamente con este tema, porque ya no hay más diapositivas, quise hacer algo muy pequeño en realidad. Pero ¿a qué conclusiones llegamos, doctores, colegas? ¿Qué conclusiones, qué recomendaciones podemos tener acerca de este tema? Porque este tema es muy amplio. Este tema no acaba aquí con algunos puntos, algunos factores, es muy amplio. El primer punto para mí, como psicóloga en formación, sería, y es fundamental reconocer los signos de la violencia de género y desmontar los mitos que perpetúan el abuso. La intervención psicológica debe enfocarse en fortalecer la autoestima de las víctimas y brindarles las herramientas suficientes para su recuperación. La evaluación psicológica forense es clave para la justicia y la protección de víctimas, ¿no? También es necesario fomentar políticas públicas que garanticen el acceso a apoyos psicológicos legales y sobre todo gratuitos, porque hay muchas personas que tienen que sacar, por ejemplo, oye, Lady, pero sí existen en este tema temas gratuitos en las postas, sí, pero en las postas pues no es un seguimiento constante que te hacen, te pueden programar de aquí a un mes, de aquí a 2 meses y no es algo constante que te va a recuperar. Tenemos que ser totalmente reales, ¿no? Con esta respuesta. Para mí también lo principal sería fortalecer la formación en psicología forense. Por ejemplo, la capacitación de profesionales en la evaluación del trauma, la violencia de género en peritajes psicológicos, implementar sobre todo las guías especializadas para poder evitar que la revictimización en los procesos judiciales no sean opacados sobre todo ese tema, la mejora de las leyes que agilicen los procesos judiciales, que amplíen el conocimiento del daño psicológico con pruebas suficientes en el juicio, ¿no? Crear la sala especializada para que las víctimas no tengan que repetir sus testimonios múltiples muchas veces. Es un daño psicológico, es un daño emocional. Aumentar la posibilidad de refugios de atención es muy importante, ¿no? Que pues se pueda destinar más recursos a programas de asistencia de recuperación emocional para las víctimas. Garantizar el acceso sobre todo al tratamiento psicológico desde el momento de la denuncia, ojo. Es muy importante que desde el momento de la denuncia tú puedas tener y sentir ese apoyo.
fomentar las campañas de prevención y en este caso de concientización, educar a la sociedad, sobre todo en este ciclo de violencia en sus efectos psicológicos, promover a las redes de apoyo para que las víctimas sepan dónde buscar ayuda, ¿no? Y un mensaje final, en todo caso, doctores, colegas aquí presentes, la violencia de género no solo te deja heridas físicas, sino también profundas secuelas psicológicas. En este caso, intervenir psicológicamente en lo forense, en lo judicial, pero de una manera precisa, va a ayudar mucho a las víctimas, ¿no? Nosotros necesitamos una respuesta. Y digo nosotros porque yo me uno, en este caso, a poder querer hacer la justicia, a pesar de ser, en este caso, o irme por el lado de psicología forense, también tiene mucho que ver con lo judicial y me uno como persona humana que soy a poder restablecer y que todo sea de inmediato. Sabemos que es un proceso, pero que ese proceso ya no demore más. Para garantizar la protección inmediata, son claves los pasos para un verdadero cambio. Entonces, eso sería todo de parte de mi persona, doctores. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos sinceramente a la doctora Lady Diana Jaime Farro por su valiosa exposición acerca del perfil psicológico de las víctimas de violencia de género. Ahora damos pase al espacio para las preguntas. Bien, las instrucciones son las siguientes. Para que ustedes puedan formular sus preguntas, podrán alzar la manito virtual aquí en el Zoom y se les dará el uso de la palabra. Daremos unos minutos para aquellos que quieran formular sus preguntas. También me comunican que está abierta la cajita de los comentarios del Zoom, así que también pueden enviar sus preguntas por mensaje. Nos estaremos esperando. Muy bien, parece que el tema del día de hoy ha quedado muy claro para todos nuestros oyentes. Entonces, procederemos al protocolo de cierre. Estimada Lady Diana, esperen, tenemos una pregunta de Viviana Vázquez. Doctora Lady dice, ¿qué políticas públicas sugiere implementar a fin de erradicar la violencia? Perfecto. Respecto a, por ejemplo, a la prevención y la educación, ¿no? Que he estado yo tocando estos temas. Por ejemplo, el incorporar que la educación en igualdad y prevención de la violencia en el círculo escolar, como por ejemplo, programas educativos desde la infancia para promover el respeto y la equidad de género es muy importante, o la capacitación de docentes para poder identificar y abordar estos casos de violencia, porque recuerden que todo esto es desde la niñez, ¿no? Las campañas de concientización masiva, uso de medios de comunicación y de redes sociales para poder, en este caso, definir el ciclo de la violencia, promoción de modelos, en este caso, de masculinidad, no solo de violentos, sino de las relaciones saludables. Uno de los puntos que también he estado pensando mucho es en los programas, perdón, de recaudación para agresores, ¿no? Las terapias obligatorias para las personas con antecedentes de violencia de género sería muy importante. Las estrategias para modificar los patrones de comportamientos agresivos. O, por ejemplo, uno también en este caso de las propuestas sería la protección y atención integral a las víctimas. Cómo es eso, Lady? ¿Cómo lo haríamos? Fortaleciendo desde las casas de refugios y centros de atención integral, ¿no? Que, por ejemplo, en los albergues seguros asiste una atención psicológica, ¿no? Puede haber una asistencia jurídica y social también. Ampliar la red de refugios en todo el país. La asistencia legal y psicológica gratuita para las víctimas, ¿no? Como lo comenté dentro de la ponencia, que la creación de unidades especializadas en la violencia de género dentro del sistema judicial
pueda tener una atención psicológica de inmediata para evitar la revictimización, nuevamente lo repito. ¿Qué más, Lady? ¿Hay algo más? Por supuesto. La sanción y justicia efectiva, las reformas en la legislación para acelerar los procesos judiciales. Los tribunales se encuentren especializados en la violencia de género con plazos reducidos, como por ejemplo sancionar más severos para esos agresores, ¿no? Tenga que ser más severo. El uso de medidas de protección inmediata, implementar rápidamente las órdenes de alejamiento. También, en este caso, mayor inversión en la psicología forense y criminología. Es muy importante. ¿Para qué? Para poder saber que estos profesionales estén capacitados para evaluar el impacto del abuso de las víctimas. La creación de bases de datos nacionales para hacer el seguimiento a estos agresores. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, en conclusión, la respuesta sería erradicar la violencia de género en un enfoque integral. ¿Para qué? Para educar, para prevenir y para proteger a las víctimas, para poder garantizar la justicia efectiva y fortalecer su autonomía. Estas políticas no solo nos van a beneficiar a quienes sufren de violencia, sino a los que construyen una sociedad más justa y equitativa, ¿no? Así es. Muy bien, doctora. Tenemos dos preguntas más. Dos preguntas más. Está la pregunta de Víctor Zabaleta Rosas. Dice, buenas noches. ¿Cómo la prueba anticipada en cámara Gesell puede evitar la revictimización de las agraviadas? A ver, me dice, ¿cómo la prueba? ¿Cómo la prueba anticipada en cámara Gesell puede evitar la revictimización de las agraviadas? En este caso, la prueba anticipada de cámara Gesell, lo que yo tengo entendido es una herramienta fundamental. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que justamente la revictimización de las agraviadas, especialmente en estos casos de violencia sexual, trata de personas de violencia familiar. ¿Para qué? Para su implementación ayuda de varias maneras. La declaración única y temprana. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos va a permitir a nosotros que la víctima brinde su testimonio en una etapa temprana del proceso judicial. Por ejemplo, en este caso, evitando que tenga que repetir su relato varias veces ante distintas autoridades. Esto va a disminuir la carga emocional y psicológica de revivir el trauma. O, por ejemplo, el entorno protegido y seguro. La cámara Gesell es un espacio diseñado justamente para reducir la intimidación y la ansiedad que puede tener o generar la que está declarando en este caso, ¿no? Es una sala de audiencia frente a su agresor, sobre todo. Se trata de un ambiente amigable, donde la víctima puede hablar con mayor confianza, ¿bien? O, por ejemplo, también está dentro de uno de los puntos importantes la intervención de especialistas. La entrevista suele ser realizada por psicólogos o especialistas en infancia de género, pero también va a implicar bastante las técnicas adecuadas para obtener esta información, sin presionar ni generar mayor angustia en la víctima, que es lo que no se quiere. O, por ejemplo, evitar el contacto con el agresor. La víctima no tiene que enfrentar al acusado, lo que reduce el riesgo de la intimidación y minimiza el impacto psicológico del proceso judicial, como por ejemplo la validez probatoria es muy importante, que es la declaración en cámara Gesell, que registre el video y se incorpora sobre todo como prueba en el juicio, evitando que la víctima deba repetir su testimonio en audiencias posteriores, que es lo que no se quiere en realidad, ¿no? O la reducción de estrés del trauma también ingresa ahí, en cámara Gesell, al eliminar la necesidad de declarar repetidamente y garantizar un ambiente adecuado, que la víctima experimenta menos ansiedad y angustia, lo que contribuye a una recuperación emocional. Bueno, en resumen, yo les podría decir que la prueba anticipada en cámara Gesell no solo fortalece el delito del proceso y la obtención de las pruebas confiables, sino también protege la integridad psicológica de las víctimas, que va a asegurar que su participación en el sistema judicial no se convierta en una nueva forma de violencia, ¿no? Así es. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo se determina la credibilidad de testigos en casos de delitos graves como abuso infantil cuando no hay evidencia material sólida? En estos casos de delitos graves, sobre todo como el abuso infantil, donde no siempre hay evidencia material sólida, y eso lo sabemos, la credibilidad de los testigos, por ejemplo, incluyendo a la víctima, se evalúa mediante un conjunto de criterios y técnicas especializadas, como por ejemplo, muchas de ellas es un enfoque psicológico forense,
en la cual algunos, por decirlo así, algunos de los principales factores se consideran como, por ejemplo, el análisis del testimonio, que lo habrán escuchado ustedes como doctores en el área del derecho. La coherencia interna y externa. ¿Qué va a evaluar esto? Va a evaluar que el relato de la víctima sea lógica y consistente en el tiempo, así como elementos, por decirlo así, del caso, como por ejemplo testimonios, informes médicos, antecedentes del acusado, entre otros, ¿no? Eso es una coherencia interna y externa. Ahora, si nosotros vamos a detallar lo espontáneo, un testigo creíble suele incluir incluso detalles que no parecen ensayados o inducidos, ¿no?, al caso. Por ejemplo, dentro de ellos también puedo decir las entrevistas forenses especializadas. Se realizan a través de técnicas como la entrevista cognitiva y el protocolo, ¿no?, que son diseñadas en realidad para poder minimizar la sugestión y obtener el testimonio confiable, ¿no?, que sea fiable, especialmente en los menores, que se lleva a cabo, ¿dónde? En la cámara Gesell, con entrevistadores capacitados que eviten las preguntas sugestivas. Por ejemplo, en este caso también tenemos la evaluación psicológica de la víctima. Los psicólogos forenses determinan si hay un indicador del trauma compatibles con el abuso denunciado, con el estrés postraumático, con los cambios emocionales, con las conductas regresivas o las declaraciones de terceros, por ejemplo, que son testigos totalmente directos, no, perdón, indirectos. ¿Por qué, Lady? Porque los testimonios de los familiares, maestros, médicos, entre otras personas cercanas, hayan observado el cambio en la conducta de la víctima o en los indicios del abuso. ¿Qué más, Lady? ¿Nos puedes decir algo? Por supuesto, la conducta del presunto agresor se analiza desde el comportamiento adecuado antes y después de la denuncia. Si ha habido algún antecedente, se ve si hay alguna conducta similar, si los intentos de manipulación han sido constantes, la intimidación y todo ello. Ahora, uno de los principales para mí son los indicadores médicos y físicos. Como por ejemplo, aunque no siempre hay evidencia física, en algunos casos los exámenes médicos pueden revelar las lesiones. Las lesiones sobre todo compatibles con el abuso de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Estamos hablando un poquito ya más fuerte, pero eso es uno de los factores principales, o el uso de herramientas científicas. En algunos sistemas judiciales se emplea la técnica que, por ejemplo, el análisis del discurso forense examina los patrones lingüísticos que detectan el engaño o la veracidad del relato. Recuerden que la ausencia de evidencia material, la credibilidad del testimonio, cobra mayor relevancia y debe ser evaluado de una manera exhaustiva y profesional, ¿no?, que asegure el proceso justo tanto como la víctima como para el acusado. Esa sería mi respuesta. Muy bien, doctora. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuántas entrevistas semiestructurales se tienen que realizar para determinar la afectación psicológica de una persona? Bien. El número de entrevistas semiestructurales, como lo están comentando, necesariamente para determinar la afectación psicológica de una persona depende de varios factores, como por ejemplo la complejidad del caso, la colaboración del entrevistado, sobre todo el propósito de evaluación. ¿Con qué propósito quieres llegar a hacer esta evaluación? ¿Con lo clínico forense, con lo pericial? Sin embargo, las recomendaciones para poder llegar a ello es la evaluación clínica. ¿Por qué, Lady? Porque de 2 a 4 entrevistas suelen ser suficientes para obtener un perfil psicológico general y determinar afectaciones emocionales, cognitivas y conductuales. Se complementa con pruebas psicológicas estandarizadas para validar la información obtenida. Asimismo, también la evaluación forense. ¿Y qué ven ahí, Lady? ¿Qué temas más o menos, o dime tú la inclinación? Sobre todo, van a llegar al tema de víctimas de delitos, del maltrato y abuso. Se recomienda, por ejemplo, mínimo 3 entrevistas en un entorno controlado, eso sí, ¿no? Como la cámara Gesell, como un psicólogo forense capacitado. Se busca sobre todo minimizar, en este caso, la revictimización y obtener información coherente y no subjetiva. La evaluación en casos complejos del trauma severo, por ejemplo, ¿no? Esto puede requerir entre 4 a 6 entrevistas, dependiendo del nivel de afectación, sobre todo psicológica, ¿no? Pero es muy importante, doctores, que podamos saber garantizar un proceso progresivo, permitiendo que esta persona pueda expresar sus emociones de una forma natural, ¿no? Porque si nosotros, en conclusión, no hay número, doctores y colegas, no hay número exacto
para poder determinar en lo general. Por ejemplo, una evaluación clínica puede ser de 2 a 4 entrevistas, depende de, en este caso, de la agresión, hasta dónde ha podido llegar, ¿no? Evaluación forense, por ejemplo, mínimo son 3 entrevistas. Los casos complejos ya son 4 a 6 entrevistas o a más incluso, ¿no? Esa sería mi respuesta. Bien, ahora sí pasamos a la última pregunta de la noche, que es, ¿cómo podríamos identificar un posible móvil de odio, resentimiento, venganza o enemistad en una denuncia de violencia de género? A ver, me dice identificar un posible móvil de odio, resentimiento, venganza, enemistad. Pues eso es una denuncia en todo caso de violencia de género que requiere un análisis forense multidisciplinario, ojo, para poder garantizar el proceso justo y poder evitar errores, ¿no? Judiciales sobre todo. Hay algunas estrategias para evaluar otros factores, por ejemplo, que incluye uno de ellos, lo que es el análisis del contexto previo entre las partes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo entre los antecedentes de conflictos previos. Por ejemplo, se investiga si existe disputas legales, problemas familiares o denuncias anteriores entre la víctima y el acusado. Por ejemplo, la historia de la violencia real o alegaciones previas, también eso es muy importante, ¿no? Se revisa si existen denuncias previas, si fueron fundamentadas, si no lo fueron, todo ello se tiene que revisar, ¿no? O por ejemplo, la evaluación del testimonio de la víctima, la coherencia interna y externa que yo les acabo de comentar, la aparición de detalles inusuales, las relaciones emocionales. También tenemos lo que es el análisis del acusado. El historial del comportamiento, doctores, colegas, se revisa desde los antecedentes de violencia, denuncias previas que ha habido anteriormente o patrones de conductas agresivas. O también la actitud ante la denuncia, ¿no? Un acusado que reacciona con tranquilidad y aporta pruebas en su defensa puede estar siendo una víctima de una acusación infundada incluso. También existe ello y hay que tenerlo en cuenta. La evaluación psicológica forense, ¿qué prueba esto? Tanto la presunta víctima como el acusado, para detectar posibles manipulaciones o rasgos de personalidad, sobre todo, se sugiere que tenga la tendencia de agresión o signos de víctimas reales, ¿no? Los posibles indicios de un móvil de odio o venganza. Por ejemplo, la denuncia después de un evento de conflicto, ¿no? Si la denuncia surge en una pelea, divorcio o problema legal, se debe analizar si hay motivaciones adicionales. Por ejemplo, uso mediático o social de la denuncia. Si la víctima busca una exposición pública exagerada antes de agotar las vías judiciales, puede indicar un interés más allá de la justicia, ojo. O la inconsistencias graves de las pruebas, sí, también. Se evidencia presentando, ¿no? En este caso, las contradicciones claras o parece, en todo caso, pues, una fábrica y una señal de alerta, ¿no? Yo lo vería de esa manera. Ahora, es crucial, doctores, colegas, que la evaluación de una denuncia de violencia de género se haga con perspectiva de género, pero también con imparcialidad, evitando la revictimización como las acusaciones injustas, ¿no? Como la combinación de pruebas objetivas, análisis psicológico forense y evaluación del contexto, que viene a ser la clave de detectar si hay un móvil de odio, venganza y enemistad detrás de una denuncia, ¿no? Y ustedes más que todos lo saben siendo doctores del derecho. Así es. Muchísimas gracias. Muy bien, estimada doctora Lady Diana Gemifarra, queremos expresarle nuestro reconocimiento y gratitud por su destacada presentación del día de hoy. Nos complace anunciar que la Asociación Jurídica Lex Justa le va a otorgar un certificado en reconocimiento, el cual también se le estará enviando a su correo electrónico. Por favor, el área encargada podría ayudarme a proyectar el certificado. Muy bien. Certificado en aprecio. Se le entrega este certificado a Lady Diana Jamie Farro por su participación en calidad de ponente en el evento denominado Ponencia Magistral en recordatorio del Día de la Mujer, con el tema El perfil psicológico de las víctimas de violencia de género, organizado por la Asociación Jurídica Lex Justa, evento realizado el día domingo 9 de marzo por medio de la plataforma virtual de Zoom. Este certificado está debidamente firmado por nuestro vicepresidente y nuestro presidente Andrés Yair Quino Osorio.
En sí le reiteramos nuestros agradecimientos por compartir su conocimiento con nosotros y le extendemos una cordial invitación para futuras ponencias en la asociación. Ha sido un placer moderar la sesión del día de hoy. Y antes de poder cerrar la sesión de hoy, quisiera invitarlos a todos nuestros oyentes que pudieran seguirnos en nuestras redes sociales, como lo son Facebook, Instagram y TikTok. Y adicional a ello, estamos subiendo nuevos videos a nuestro canal de YouTube de las ponencias que hacemos cada fin de semana. También es menester decir un agradecimiento especial al Ilustre Colegio de Abogados de Sullana por su apoyo por la difusión y la organización de este tipo de eventos. Hasta aquí llega mi participación el día de hoy. Tengan ustedes muy buenas noches. Bravo.